Hablemos de ese momento en Are You Sure que apareció casi sin avisar y terminó convirtiéndose en una de las cosas más inquietantes y difíciles de soltar de todo el programa. Ese fragmento breve, aparentemente simple, que vimos en el adelanto previo a los capítulos 3 y 4, y que fue suficiente para dejarnos con la sensación de que algo importante estaba a punto de ser dicho. No fue un momento ruidoso ni llamativo, no hubo risas exageradas ni comentarios ligeros. Al contrario, todo en esa escena transmitía calma, pausa y una seriedad poco común. Jimin y Jungkook estaban sentados, tranquilos, hablando sin prisa, y el tono de la conversación ya desde el inicio dejaba claro que no se trataba de algo superficial. Cuando Jimin dijo, "Para ser honesto, realmente quería beber aquí contigo", no sonó como una frase lanzada al aire, sino como una confesión sencilla, directa, cargada de intención. Y cuando Jungkook respondió, "Y lo estaba pasando mal, ¿sabes? Así que me apoyé en ti", el peso emocional de ese intercambio se volvió imposible de ignorar. Esa no es una respuesta automática, no es una frase de relleno, no es algo que se diga sin pensarlo. Es el reconocimiento de un momento difícil y del apoyo emocional recibido, dicho con una naturalidad que precisamente lo vuelve más fuerte. Desde ese adelanto, muchas personas comenzaron a esperar esa conversación completa, no por curiosidad vacía, sino porque ese breve intercambio prometía contexto, profundidad y una mirada honesta a una etapa compleja de sus vidas. El adelanto daba a entender que habría un espacio para hablar con calma, para detenerse, para decir cosas que normalmente no se dicen frente a una cámara. Sin embargo, cuando finalmente se estrenaron los capítulos completos, esa conversación simplemente no estaba. El lugar coincidía, el tiempo parecía encajar, pero el contenido emocional había desaparecido por completo. No se retomó el tema, no hubo una frase similar, no hubo una continuación ni una referencia indirecta. El hilo se cortó de manera total. Y cuando algo así no aparece, no significa que no haya ocurrido, sino que fue eliminado. Esa es la parte que más ruido genera, porque no se trata de una escena cualquiera, sino de un momento claramente vulnerable, claramente significativo. Quitar algo así no suele ser una decisión casual. Implica una evaluación, una elección consciente de no mostrarlo, y eso lleva inevitablemente a preguntarse por qué. Si esa conversación era demasiado personal, demasiado sensible o demasiado honesta, ¿por qué fue incluida en el adelanto? No parecía un error técnico ni un fragmento fuera de lugar. Estaba editado, subtitulado y presentado como parte del material promocional. Fue una decisión mostrarlo, y luego fue otra decisión retirarlo. Esa contradicción es lo que mantiene viva la inquietud. Porque no estamos hablando de dramatizar ni de buscar significados ocultos donde no los hay, sino de reconocer el peso real de unas palabras que sí se dijeron. Hablar de estar pasándolo mal y de apoyarse en alguien durante un periodo difícil, especialmente en el contexto del servicio militar, no es algo menor. Es humano, es honesto y es profundo. Y quizás justamente por eso resultó incómodo. Porque ese tipo de momentos no siempre encajan en un formato cuidadosamente controlado. A veces lo más real es también lo más difícil de mostrar. Y aunque esa conversación nunca volvió a aparecer, no desapareció del todo. Quedó en la memoria de quienes la vieron, quedó en las preguntas sin respuesta, quedó en esa sensación persistente de que hubo algo importante que se decidió guardar. Y tal vez nunca sepamos qué más se dijeron ni cómo terminó esa charla, pero esos pocos segundos fueron suficientes para dejar claro que existió algo genuino, algo vulnerable, algo que no necesitaba más explicación. A veces, lo que más impacto tiene no es lo que se muestra completo, sino lo que se corta, lo que se guarda, lo que se deja fuera. Y esa ausencia, lejos de borrar el momento, terminó dándole todavía más peso y más fuerza. Ahora, cuando miramos Are You Sure en su totalidad, y no solo ese fragmento puntual, todo empieza a tomar una forma todavía más inquietante y al mismo tiempo más reveladora. Porque a lo largo de todo el programa hubo cortes,
muchos más de los que se suelen notar en una primera vista. Cortes donde Jimin y Jungkook estaban juntos, muy cerca, compartiendo algo que claramente no era solo silencio, y de repente la escena saltaba a otro momento, otro lugar, otra actividad. Como si no quisieran que viéramos qué estaban haciendo, qué estaban diciendo, o simplemente qué estaba pasando entre ellos en ese instante. Esos cambios no siempre eran suaves ni disimulados, a veces eran bruscos, casi torpes, y dejaban una sensación rara, como de conversación interrumpida, como de algo que quedó a medio decir. Y eso pasó muchas veces, no una ni dos. En varios capítulos se repite el patrón. Están juntos, el ambiente es tranquilo, íntimo incluso, y de pronto el programa decide irse a otra cosa. Y claro, eso inevitablemente deja dudas, porque cuando algo se corta tantas veces, no es que no haya nada ahí, es que hay algo que no se quiere mostrar. Incluso en los detrás de cámaras ocurrió lo mismo, y eso es lo que más llama la atención. El detrás de cámaras, en teoría, debería ser ese espacio donde vemos lo que quedó fuera, lo más natural, lo menos filtrado. Pero ni siquiera ahí se nos dejó ver todo. También hubo cortes, también hubo momentos incompletos. Y lo curioso es que esto no es nuevo. En la primera temporada pasó exactamente lo mismo. Muchos cortes en cada capítulo, muchas escenas que parecían empezar algo y no terminarlo. Pero aún así, esta vez se siente diferente, más evidente, más cargado. Y dentro de todo eso, esa conversación del adelanto destaca todavía más. Porque no fue una suposición ni una lectura entre líneas, fue algo explícito. Escuchamos sus voces, escuchamos sus palabras. Y con solo eso, ya se entendía que no era una charla cualquiera. Había un peso emocional claro, palpable. Ambos estaban abriéndose, dejando ver sentimientos que no suelen exponerse así de fácil. Estaban hablando desde un lugar honesto, vulnerable, sin adornos. Daba la sensación de que estaban reconociendo lo importante que fue tenerse mutuamente, lo mucho que significó no atravesar solos una etapa tan dura. No sabemos exactamente cómo les afectó el servicio militar a nivel emocional, más allá de lo que ellos mismos han decidido compartir. Pero sí sabemos que fue difícil. Ellos lo han dicho, han sido claros al respecto. Y también han dejado ver en más de una ocasión que el hecho de estar juntos fue un alivio, un apoyo, una especie de ancla en medio de algo pesado. Por eso esas palabras, escuchadas en el adelanto, pesan tanto, porque no aparecen en el vacío. Vienen de una experiencia real, compartida, que claramente dejó marca en ambos. Hay algo especialmente delicado en la forma en que Jungkook dice que lo estaba pasando mal y que se apoyó en Jimin. No lo dramatiza, no lo exagera, no lo disfraza, lo dice como quien confía. Y hay algo igual de significativo en la manera en que Jimin expresa su deseo de compartir ese momento con él, con una sinceridad tranquila, sin necesidad de explicar demasiado. Son frases simples, pero cargadas, de esas que no necesitan muchas vueltas para decir exactamente lo que quieren decir. Y sí, mucha gente podría decir que es una conversación normal entre personas cercanas, entre amigos, entre hermanos, entre dos personas que han compartido años de vida. Y está bien, no hace falta ponerle una etiqueta concreta para reconocer que ahí había una intimidad especial. Pero entonces la pregunta vuelve, inevitable e insistente. Si era algo tan normal, ¿por qué cortarlo? ¿Por qué eliminarlo por completo? ¿Por qué no dejar al menos una parte, un eco, una continuidad mínima? Ahí es donde el silencio empieza a decir más que las palabras, porque omitir esa conversación no hace que se olvide, no hace que pierda importancia, al contrario, la vuelve más presente. Hace que uno vuelva mentalmente a esos segundos del adelanto, los repita, los analice, los sienta una y otra vez. Hace que surjan más preguntas, más reflexiones, más hipótesis. El vacío no apaga nada, intensifica. Y hay algo casi romántico, pero muy sutil en todo esto. No un romanticismo exagerado ni evidente, sino ese que vive en los gestos pequeños, en las palabras cuidadas, en el hecho de que dos personas se reconozcan como refugio en un momento difícil. Ese tipo de conexión no necesita declaraciones grandes ni escenas largas para sentirse. A veces basta con una frase dicha en el tono correcto, en el momento justo. Y eso fue exactamente lo que vimos.
Tal vez por eso se decidió cortar, porque era demasiado honesto, porque mostraba una cercanía que no se puede controlar del todo una vez que sale a la luz, porque cuando se deja ver ese nivel de apoyo emocional mutuo, ya no hay forma de reducirlo a algo simple. Se siente, se entiende, se queda. Al final, lo que pasó con esa conversación no la borra, no la invalida, no la hace menos real. Al contrario, la convierte en uno de los momentos más significativos precisamente porque fue guardado, porque se decidió proteger. Porque no todo está hecho para ser mostrado, aunque por un instante se haya escapado. Y quizá nunca sepamos qué más se dijeron, ni cómo siguió esa charla, ni qué palabras quedaron fuera. Pero lo que sí quedó claro es que entre Jimin y Jungkook hay una conexión profunda, construida en el tiempo, fortalecida en momentos difíciles y sostenida con una naturalidad que no necesita demostrarse. Y esa certeza, aunque venga acompañada de silencios y cortes, es imposible de ignorar. Porque a veces, lo más fuerte no es lo que se ve completo, sino lo que apenas se deja entrever y aún así logra quedarse contigo.